Hoy tenemos una mesa, diría, variopinta. La tenemos a una querida amiga de toda la vida, una querida militante de toda la vida, la Pimpi Colombo. ¿Cómo estás, Pimpi? Bienvenida. Recién le preguntamos fuera de cámara en qué andas y, claro, la respuesta son 200 cosas, pero cerca siempre de Guillermo Moreno. Estás con en el sindicato de casa, estás en el Senado. Y con la senadora Mirkin en el Senado. Con la senadora Mirkin, bien. Y con mucha familia. Lo tenemos al joven Facundo Lanza, nuestro hombre en dignidad popular, esta vez más emprolijado, porque le hemos dicho que en este canal la gente viene con el pelo bien cortado, lo cual no se demuestra sí con el conductor verdadero, que es Santiago Cuño, no con este actual. Ya por demás se podría considerar. También un viejo amigo de la casa, que es Ezequiel Guasora. Bienvenido, querido. Gracias, ¿cómo andas, Jorge? Nosotros jamás lo echaremos, pero lo suelen echar otros, pero se va solo, pero que ahora está en otro canal amigo como es Crónica HD, ¿no? Sí, la verdad que feliz de esta... La verdad que fue una sorpresa. Vos sabés que yo soy de las redes sociales, de radio, y cuando me propusieron ser parte de un programa donde tengo que hacer lo mío, que son las notas en la calle, estar cerca de la gente, ni lo dudé un segundo, dije sí. Así que la dinámica es grabar notas en la calle sobre lo coyuntural, por ejemplo, cepo, emergencia alimentaria, y después lo debatimos en el piso. ¿Y seguís estando en Y sigo estando en Radio Caput, ahí, ese Guasón en Caput, todos los jueves de 16 a 18. Muy bien, y tenemos un invitado que debuta hoy aquí en 1+1+3, que es Pablo Menéndez Portela. Bienvenido, Pablito, economista, hombre de la Universidad Nacional de Lanús, universidad a la que mucho queremos y con la que tenemos grandes vínculos, y que además pertenece a una especie de secta, de sociedad secreta. ¿Vieron cómo tienen los economistas? Que se llama Atenea, ¿no? Exactamente. ¿Y qué haces ahí? Bueno, conspirás contra los valores de Occidente que sostenemos. Exactamente, acá, sí. No, hacemos investigaciones de todo tipo, pero sobre todo de la coyuntura, tanto económica como del mercado de trabajo y temas de género. Bueno, estamos todos en lo mismo, quiero decir. Les cuento además en un terreno un poco más liviano que en estos momentos está empezando la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Cable, y hay una producción de esta casa, una producción de 1+1+3, que es Chiche 2018, entregan los premios ahora en 2019, que está nominado al Martín Fierro en la categoría que corresponde, periodístico, estas cosas. Estas categorías de los Martín Fierro a mí siempre me resultaron raras, pero un gaucho tan perseguido no va a ser castigado por este paisano. Así que bueno, le deseamos mucha suerte al programa y a nuestros amigos que están allí esperando saber cuál va a ser el resultado. Y ahora vamos a la realidad, queridos compañeras y compañeros, porque a ver, la emergencia alimentaria no es algo que haya que decretar en el Congreso para que se sepa qué está sucediendo. Quiero decir, el hambre que está arrasando la patria, que primero empezó a verse, por supuesto, en los sectores más vulnerables, los sectores jubilados, los niños, por supuesto las partes más desguarnecidas de la patria, que empiezan en el conurbano y llegan hasta la Patagonia o al NOA o al NEA. Y ahora ya es inevitable ver que la necesidad de declarar una emergencia alimentaria, de paliar ese problema, es como inminente. Bueno, hemos tenido algunas respuestas desde el oficialismo. Por ejemplo, Pablo Abeluto, Dios me perdone, sé que fue alumno mío en la facultad. ¿En serio? Sí, en fin. En esa época no parecía tan cabeza de termo ni tan malvado. Dijo que era una estrategia electoral. Salió Finocchiaro, el ministro de Educación, a decir que no se debía jugar con el dolor de los pobres. Manga de hijos de una gran 7 malparidos que le están haciendo eso. Son ustedes, digo. Que no es declarar la emergencia alimentaria, es una manera de hacer visible y palpable el tipo de ayuda que se le tiene que dar a los que se están muriendo de hambre, que no pueden esperar un cambio de gobierno. En el medio de esto empezó la franela de siempre, para decirlo de algún modo. Entrevistas de la CGT con el gobierno, convocatoria, que sí, que no. Hace unos minutos la ministra Stanley la canalla, diría yo, Jorge. La canalla y bueno, miserable. Pero para eso estás vos, Guasón, acá. Sí. Yo no tenés ningún troco para no, hoy no tengo ninguno. A ver, la ministra Stanley junto con Dante Sica. Nosotros lo conocemos a Dante Sica hace muchos años, en una época hasta nos llevábamos bien, Pimpi querida, ¿no? Pero bueno, en fin, propusieron una tarjeta alimentaria. Esto significa que se le entregaría esta tarjeta para colaborar con la alimentación, con el sustento diario, a los trabajadores despedidos en las últimas semanas. No sé de qué estamos hablando. A todo esto, en el Congreso de la Nación, lo tuvimos el otro día el compañero Daniel Arroyo, que decía que apenas hubiese la posibilidad de reunirse en el Congreso, iba a postular la sanción de la emergencia alimentaria con un plan ad hoc. Por supuesto, siempre Pimpi le da bronca porque te corrige y tiene razón la mina, ¿viste? Ya la senadora Mirkin había propuesto declarar la emergencia alimentaria. Contame vos, Pimpi. En el año 2016,
cuando ya se vio, o sea, a poco que miraras te dabas cuenta que si la primera medida de gobierno de Macri fueron dos, la devaluación con el argumento falaz de ignorante o de mal nacido, de Prat Gay, decir que ya total el dólar, ya todo el mundo lo tenía a 14 pesos, la devaluación 50% y la quita de retenciones llevó los alimentos a las nubes. Claro. Y cuando te tocan el tema del precio de los alimentos, toda la economía familiar, para empezar, se descuajeringa. Y cuando vos, de la plata que tenés que ocupar, en vez de usar el 40%, ya tenés que usar el 80% de tu ingreso en comer, y lo que te queda para otras cosas, pero para cambiar las zapatillas, esto es ínfimo. De los servicios. Bueno, pero yo te digo, para empezar, entonces vos en eso, perdóname que termine esta idea. Te vas a liarlo, te aviso. Termina inmediatamente eso como un dominó, va volteando las demás cosas, porque cuando a vos, lo que a vos te quedaba para cambiar las zapatillas a los chicos, para comprar un libro, para inscribirlo en danza o en inglés o en lo que fuere, chao, fuiste, no pudiste. Entonces el que te enseñaba inglés empezó a perder alumnos, entonces él tampoco ya le alcanza. O sea, es esa espiral para abajo. Y la Betty Mirkin, que es la senadora peronista de Tucumán, ella fue 12 años la responsable de las políticas sociales en el gobierno de Alperovich en Tucumán. Y ella hizo un laburo re precioso, posiblemente porque nosotros tenemos mucha militancia con las mujeres, con comprender lo que nos pasa cada día y con construir comunidad. Claro, entonces se venía trabajando como en todo el país, pero específicamente acompañando las políticas que devolvían el empleo, la producción y demás, para que lo que los especialistas, Arroyo diría, volver a la comensalidad familiar. Y nosotros diríamos para que vuelva a la mesa familiar, para compartir la comida juntos, que no es solamente un tema de qué comes, sino todo lo que eso implica. Entonces, por ejemplo, la Betty había trabajado mucho en cocinas comunitarias. ¿Por qué cocinas comunitarias? Porque vos ahí haces como una combinación de cosas donde mejorás el tiempo, porque no es que cada señora cocine en su casa, sino ponerle 6, 7 señoras de una cuadra, entonces se cocina, hoy cocina vos, mañana la otra, pasado la otra, entonces se puede trabajar, se puede hacer unos pesos. Es una organización social sencilla con respaldo del Estado que te corre del comedor comunitario, te permite, no es que solo con eso, es porque el contexto además lo permite, pero lo que te quiero decir es que toda la experiencia viene así. Como la Betty está muy vinculada a ese mundo y a esa experiencia, ella detectó, no solo por el análisis obvio que podíamos hacer todos, sino por sus relaciones. Inmediatamente, como lo detectamos nosotros en el sindicato de amas de casa, cómo se estaba desplomando las posibilidades. Entonces, no es que hablamos ahí de hambre, hablamos de emergencia alimentaria. Entonces la Betty presentó un proyecto, con tanta mala suerte que lo derivaron para la Comisión de Salud, que la presidía la radical de Tucumán, que se llama Elías de Pérez, que lo metió último en el cajón. Recordemos que la gente hay muchos proyectos que fueron presentados, por ejemplo, los de juicio político. 2016. Y que tenía el caso de juicio político, la comisión era presidida por Pablo Tonelli. Ya vamos a hablar algún día en tribunales acerca del fulano, que es el que está en el Consejo de la Magistratura. Bueno, el tipo a cargo de esa comisión de juicio político, de los 22 proyectos presentados, uno de ellos es el que tuvimos la iniciativa aquí en Santiago Cuño con el doctor Barcesat, que vamos a juntar 300.000 firmas, ninguno llegó, por supuesto, al ser trabajado en el recinto. Bueno, esta historia es lo mismo. Lo que pasa es que advirtiendo esto en 2016, se podían haber evitado muchas muertes, mucha miseria. Pero lógico, es como... Y de hecho, cuando en el 2017, que hubo una movida importante de los movimientos sociales, se aprobó lo que se llamó la emergencia social, que estableció el salario social complementario, que es una manera, ¿cómo hace este gobierno? Un poco más mezquina de asegurar algo de recursos en las familias que están muy sin ingreso y demás, ¿no? Más mezquina, porque... ya antes estábamos con problemas, bueno, ellos siempre lo empeoran un poquito más, bueno, pero en ese momento el único refuerzo de lo alimentario se hizo para los movimientos sociales, a las provincias, que las provincias tienen los comedores escolares, y en los comedores escolares es donde cada día los chicos, las familias pueden descansar de que los niños tengan una comida que se supone esté equilibrada, bla, bla, bla. Cero.
el aumento para los comedores escolares, el aumento de la transferencia, 0. Y desde entonces lo mismo, la Betty cada tanto vuelve con el tema, y ahora el jueves están convocando los bloques de oposición en diputados una sesión. El Frente para la Victoria, la gente del Frente Renovador con la gente del Frente de Izquierda también. Finalmente parece que algo de la prédica vociferante de Guasora y de los compañeros viejos como yo está haciendo efecto, ¿no? Parece que se han acercado los muchachos. La idea es el jueves presentar el pedido de emergencia alimentaria. Hay que decir que también los diputados han dicho, varios diputados, que aceptarían sin ningún problema si se hace por DN o por un decreto de necesidad y urgencia, pero naturalmente esto no va a suceder. Pasando por la vía parlamentaria hacen falta 2 tercios, y reunir los 2 tercios puede ser que no sea tan sencillo finalmente, aunque estén todos los bloques de acuerdo, ¿no? Claro, hace falta 2 tercios para ponerlo en discusión. Para ponerlo en discusión, claro. Porque no hace falta 2 tercios para aprobarlo. En el recinto. Pero entonces hay que hacer todo el proceso, porque si no lo que hay que hacer es procurar reunir las comisiones para que puedan tener dictamen, porque, bueno, hay que hacer todo el trabajito. Pero sí, estas son peleas permanentes. Sí. Donde lo que tiene que entender la gente, yo también, porque el que está en la casa escuchándonos y mirándonos, hay algunos que todavía piensan que se equivocaron. Nah. Lo que tienen que entender es que es toda una decisión política. Que hayan cajoneado el proyecto en el año 2016 fue una decisión política. Que Mauricio Macri no saque un DNU y lo resuelva rápido en un segundo es una decisión política. Y que nuestros legisladores no actúen con más celeridad también es una decisión política. Y se lo dije hace unos días a la compañera y amiga Araceli Ferreira. Ahora, no que 15 días ni 10 días, ya tienen que mover, sí, ya, obviamente. Porque hay gente que no puede esperar a mañana. Nadie puede esperar a mañana. Entonces, todo es una decisión política, Jorge. Ahora bien, Facu Lanza, bueno, además de ser abogado laboralista, de dedicarse activamente al trabajo político junto con nosotros en Dignidad Popular, organizás ollas populares y estas cosas. ¿Cómo viene la mano de esas? Sí, los días sábados en Congreso, a las 20 horas, nosotros, junto con vecinos y compañeros militantes, hacemos una olla popular, como también los días viernes en Acoite y Rivadavia. La realidad es que en Congreso la cantidad de gente que recibimos ahora se magnifica día a día. Nosotros semana a semana preparamos una olla de 80 litros con, lo que nosotros consideramos que son alimentos acordes a una persona en situación de calle, no como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en esa especie de payasesca obra teatral que ponen del llamado VAP los días viernes o algunos días de semana, en Acoite y Rivadavia también, a raíz de la situación que se conoció de los que fallecieron estando en situación de calle, le dan arroz prensado a la gente para que coma. No, nosotros le ponemos alimentos proteicos porque consideramos que una persona en invierno en situación de calle tiene que tener un aporte nutricional acorde a alguien que está sufriendo el invierno. Arrancamos con una olla de 80 litros llena por la mitad y nos alcanzaba. Eso fue creciendo exponencialmente hasta que hoy en día llevamos 1,5 ollas y nunca alcanza. Nunca tenemos posibilidad de darle de comer a todas las personas que nos vienen a pedir alimentos. Eso en Congreso. Y en Acoite ocurre una situación en que las personas primero van a comer al VAP, que es al servicio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a ver si cuando terminen las elecciones sigue estando, porque claramente es una movida preelectoral antes de las PASO, que ahora bajó un poquito, hubo una represión policial, de hecho, con una persona en situación de calle que no cometió ningún tipo de ilícito, y esto lo sabemos por los testigos del lugar. Gente que llegó a estar en la calle, convengamos por estas políticas, la gente no se cae a la calle de golpe, digamos, porque le gusta de golpe estar en la intemperie, más con las temperaturas que no quieren volver, Jorge, ¿no? Claro. Claramente. No quieren volver. Pero como el compañero Pichito, mira que lo hemos conocido años. Pero no me critiques, Pichito. No, ya sí, pero por eso te lo digo, yo he trabajado al lado de él muchas veces, en fin, pero realmente me parte la cabeza. Se da una situación que no es solamente gente que viene de generaciones en situación de calle. Tenemos gente que viene bien vestida, gente que no llega a fin de mes, jubilados, que nos lo dice y que les da vergüenza pedir una olla, un plato de comida, una bandeja de comida. Pero es como dice Ezequiel, claramente es una situación política, una decisión política. Estamos ante un gobierno que desde que comenzó, desde que asumió, todas las medidas que tomaron fueron en contra de la clase trabajadora. Lo primero que hacen es
bajar los intereses para los juicios laborales en lo que tiene que ver sí, con... la industria del juicio que tanto jodieron con esa... Hablan de la industria del juicio, teníamos una inflación en ese momento de cerca del 40%, una tasa de interés que estaba en el 36% anual, cosa de que si una persona tenía que esperar para cobrar un juicio laboral, iba perdiendo un 4% anual, pero estaba bastante acorde con la inflación real. Ellos mismos a través del INDEC manifiestan que la inflación es del 40% y después empezó a subir y te bajan la tasa de interés al 28%. Ellos después te modifican la ley de riesgos del trabajo, induciendo a la clase trabajadora que quiera reclamar por un accidente laboral a que tramite por una vía que es de la misma ART, o sea, las mismas empresas que te tienen que pagar una indemnización son los que van a juzgar cuánto te tienen que pagar de indemnización. Y si no te gusta eso, tenés que acudir a la vía judicial, sobrecargando juzgados laborales, que hoy en día en el ámbito nacional tenemos solamente 50 juzgados laborales con jueces, de 80, hablando de un fuero que tiene muy pocos juzgados. Cuando nos referimos al fuero civil o penal tenemos más de 100 juzgados. Claro. Y en la esfera laboral tenemos nada más que 80, de los cuales 30 no tienen juez. Además están desde el principio criminalizando la protesta social, pero además ya previéndola. Hoy me comuniqué, me llamaron unos compañeros del Ferrocarril Roca que han tenido problemas con el gremio en distintas ocasiones, no han logrado que sus demandas sean escuchadas. Mañana es posible que se corte el servicio en Lomas de Zamora. Y como decimos siempre acá, allí donde hay una necesidad y un derecho, como decía Evita, pero allí donde hay una huelga algo está pasando, hermano. Déjense de jorobar con... Ya sé que una vez no puede llegar a otro lado, algo está pasando y es gravísimo. Hay despidos de mujeres embarazadas, hay despidos de padres de familia que tienen chicos para mantener, despidos sin ningún tipo de explicación. Jorge, vos tocaste el tema de la energía cuando yo estaba hablando del tema alimentario, vos introdujiste el tema de las tarifas, ¿no? Ellos han ido piedra sobre piedra destruyendo. Ezequiel dice, esto es lo que querían. En una parte es lo que querían. En otra parte ellos le han puesto algunas inconsistencias cada vez que han querido que les vaya bien en las elecciones. Y eso tampoco lo pueden sostener. Claro. Vos sabrás mejor que yo. Quería llegar a Pablo Menéndez Portiela, nuestro invitado debutante en el día de hoy. Pablo, a ver, una cosa que está circulando también es si van a venir los famosos 5.000 y pico millones de dólares en el fondo, con lo cual se les permitiría... ¿Para qué les sirve esa guita al gobierno? Para seguir planchando el dólar, ¿en qué la han usado hasta ahora? Bueno, hasta ahora la han usado en mantener planchado el valor del dólar al máximo posible, y si llegaran a venir esos 5.000 millones de dólares, se usarían de la misma manera. Creo que el gobierno en todo caso estaría apostando a que si vienen esos 5.000 millones, sería un mensaje de un poco más de solidez en los números del Banco Central, como para dar un mensaje de no salgan corriendo a comprar dólares porque los tenemos. La realidad es que visto está, como ya pasó el año pasado y como viene pasando este año, que toda plata que ingresó, sea de acreedores externos, sea del Fondo Monetario, es plata que financió la fuga de capitales. Además, me impresiona que una de las fuentes que está garantizando, asegurando que no va a venir esa guita, sea Luciana Salazar. Yo tengo mucha confusión en el mate, pero esa no, digo. Decime, Luli, cuáles son tus fuentes, porque parece que son buenas, ¿no? Ya la pegó varias veces. ¿Qué dice la Luciana? No sé. Es una modelo. No, yo sé quién es ella, pero lo que no sé es lo que ha dicho. Acaba de decir que garantizar públicamente que no van a llegar esos 5.400 millones de dólares. Y la vez pasada también había tirado 2 o 3 noticias que se cumplieron efectivamente. Lo que agregó después esto ya... En fin, otra cosa de harina de otro costal, dice que no está saliendo con ninguna de sus fuentes. Yo tampoco, mirá, pero bueno, es curioso. Pimpi, me decías lo de las tarifas, estamos hablando de la energía. No, yo digo que referido a esto, sobre lo de las tarifas, lo que te quería decir es que vos pensás que ellos han ido tomando, todas las decisiones que han ido tomando, te va llevando a un camino, a un país que ya es inviable con la cantidad de argentinos, que siempre habrá sido desigual e injusto, pero ahora además es inviable. Porque vos, el campo, la pampa húmeda, la exportación de grano, de vaca, se alegran porque ahora le venden toda la carne a los chinos. Como si arruinar la producción de carne en la Argentina. Entonces, liquidar todo pudiera ser un proyecto de país, ¿no? Pues sí, bueno, ellos fueron perfilando ese modelo de país y no hay posibilidad de que ese mundo le dé trabajo a los 40 millones de argentinos. Eso no es posible. Entonces, por eso es que nosotros tenemos nuestras matices, uno más así, otro piensa más lo de más allá.
Pero hay otra gran cantidad de argentinos que pensamos que la única posibilidad es que en la Argentina se desarrolle la industria. Es la única posibilidad. Es lo que va a dar trabajo, es lo que la industria, que vos tenés que tener, claro, por supuesto, que vos tenés que tener alimento al alcance del bolsillo de la familia, que vos tenés que tener energía con posibilidades de tener una producción que sea competitiva. Si la energía es muy cara, y ojo que en eso estamos atrapados y se habla poco de eso. Yo me acuerdo cuando Moreno señaló el error enorme que fue cuando Galuccio, que era el presidente de YPF que pusimos en nuestro gobierno, arregló con Chevron, y todas las discusiones que se daban eran sobre si los contratos tenían cláusulas secretas. Me acuerdo, Moreno decía, pero lo peor que pasa no son las cosas que digan en secreto, lo peor es lo que dicen en público. Se han comprometido a pagarle el triple de lo que cuesta la energía en Estados Unidos. No hay forma de competir, no hay forma de pensar que ese sea tu usina de desarrollo, si es lo más caro que tenés. Bueno, Jorge, lo que está diciendo Pimpi es fantástico. Cuando comenzó Néstor Kirchner con su gobierno, el 25 de mayo del 2003, había menos de 20 parques industriales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Menos de 20. Cuando se va el 9 de diciembre, Cristina Fernández, ¿sabés cuándo sabía? Más de 850 parques industriales. Sí, seguro. O sea, es tremendo. Además, pensemos que el Día de la Industria se celebra recordando un episodio del año 1583. 1500, la primera exportación. Yo era muy joven, Jorge, yo era muy chico también, Pipi, querida. Yo un añito tenía. 1583, o sea, tenemos siglos encima de estar discutiendo si la industria sí, si la industria no, y vamos perdiendo el tren siempre. Le quería preguntar a Pablito Menéndez Portela, digo, el esquema económico está planteado. A ver, tenemos, en principio hemos privilegiado en relación con los Estados Unidos, país proteccionista, si los hay, tratando de venderle las cosas que justamente no quieren comprar, y tomando además la deuda del mismo modo que se ha tomado siempre. ¿Cómo es el esquema que viene? Suponemos ya tenemos un gobierno nuevo para diciembre. ¿Qué se puede hacer en una emergencia así? ¿Recordás algún ejemplo de esto? Digo, mira, ejemplos de países, como se ha planteado en los últimos 4 años, que hayan crecido y desarrollado de la mano de la exportación pura y dura de materias primas, no hay ninguno en la historia del mundo. Esto hay que decirlo. Claramente. Entonces, y los que hayan seguido la receta del Fondo Monetario, que en Grecia, tampoco. ¿Cómo es la experiencia de Portugal, Pablo? La salida a la portuguesa, para llamarla. Recordamos que Alberto Fernández se entrevistó con Sánchez, con el premier español, de eso que llaman Partido Socialista Obrero Español, que no tiene de socialista, ni de obrero, de español hasta para ir nomás. Y después con Costa, con Antonio Costa, el premier portugués, que todo el mundo está muy entusiasmado con una salida que igual, digo, no se dejó de pasar hambre en Portugal, recordemos esto, están un poco mejor, pero contame, Pablo, tu mirada. Yo estoy un poco en contra de usar la palabra receta. La palabra receta en general es una palabra que usa el fondo y refiere a determinados mecanismos que ellos recomiendan para países que están con problemas de deuda. Ya sea Malasia, y que se aplican de la misma manera a lo largo y ancho del mundo. La realidad es que nosotros no tenemos que seguir recetas, lo que tenemos que seguir son aprendizajes. Y tenemos que aprender no solamente de lo que pasó Portugal, con sus buenas y sus malas, sino también de lo que nos ha pasado a los argentinos a lo largo de la historia. Me parece que Portugal es un ejemplo de un país que logró salir adelante, pero logró salir adelante con bastante dolor, porque tuvo muchísimos años de recortes, tuvo muchísimos años de hambre, de retroceso económico, y después de un cambio de gobierno y de algunas modificaciones que hicieron algunas políticas, y sobre todo sacándose de encima las famosas recetas del Fondo Monetario, logró mal que mal salir adelante. Me parece que no tenemos que seguir una receta como Portugal. Sí me parece que es valioso, por ejemplo, que Alberto Fernández se haya sentado con el primer ministro de Portugal a escuchar y a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal y ver qué podemos aprender nosotros de eso. Además, recordemos que más allá de la historia de España y de Portugal, que cada país tiene la propia, nosotros tenemos la historia de Juan Perón, tenemos una historia que logró repartir el famoso 50-50, que hemos sido pioneros en lo que es la organización de una Confederación General del Trabajo unificada, defendiendo por gremio y por rama los intereses de los trabajadores. Debemos defender
las conquistas que se hicieron en años que quedan muy lejos. Digo, cuando estos miserables hablan de 70 años tratando de meter chicana contra el peronismo, digo, lo que nunca dicen es que cada vez que se interrumpió un gobierno peronista, vinieron las desgracias de la patria. Exacto. La deuda con el Fondo Monetario, después de que Perón nos explicara a los argentinos y a las generaciones que iban a venir, en la patraña que era el Fondo Monetario Internacional, en este sentido, bueno, pasan 2 años de la Revolución Fusiladora, y ahí ingresamos con el primer préstamo, que fue creo de $700 millones. Sí. Bueno, todas esas cosas las hemos terminado de pagar en gobiernos peronistas, una y otra vez. Pero bueno, hay algo que no se aprende allí, y digo, ¿qué es lo que no se aprende, Pimpi Colombo, aquí en la patria? Es que yo no te diría que no se aprende. Es lo que te decía yo hace un rato. Para mí hay 2 modelos de país. No es que grieta, no grieta, no, te agitan esos fantasmas. No es un problema de grieta. Es un problema de que los países que se han desarrollado han superado la etapa de sus economías en que se pudiera ser el sector dominante de la economía, los que más ganan, solo porque tengan un título de propiedad. El capitalismo arrasó con eso, sí, claro. Porque el capitalismo lo que hizo fue instalar que ganaran, que se convirtieran en el sector dominante de la economía los propietarios de los medios de producción, los que lo hicieran producir, los que generaran empleo. ¿O qué fue la guerra de secesión de los yanquis? La guerra que Jauretche de esa manera tan espectacular le llamaba la guerra de las camisetas. Jauretche decía que en la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos que le llamaba la guerra de las camisetas, porque él decía, eso es la cabaña del Teotón, son puras patrañas, puras patrañas. Hablaba demasiado de la esclavitud. El punto era que los industriales del norte, textiles, querían que el algodón se lo vendieran a ellos. Y no a Gran Bretaña. Y no sucio a Gran Bretaña, para que los norteamericanos tuvieran que comprarle las camisetas a los ingleses. Entonces, los del sur, que tenían igual que los oligarcas de acá, tenían su conducto directo, no querían que eso cambie y vivían con los esclavos. Los del norte no querían que haya esclavos, querían que los tipos sean trabajadores, que tengan sueldo y puedan comprar las camisetas que ellos producían. Y ellos ganaron la guerra. Nosotros aquí perdimos la guerra de las camisetas, la ganó la oligarquía. Y vuelta, es como que a nosotros nos faltan 10 para el peso para dar vuelta a la historia. ¿Sabéis qué quiero yo en realidad? Que la guerra la ganamos nosotros, que la guerra la ganaron los sectores populares, el federalismo, como quieras decirlo, y que después ese triunfo fue arrebatado en situaciones siempre oscuras. Es verdad. La batalla de Pavón, en ese sentido, que terminaron gobernando ellos, pero seguimos la perdimos, pero seguimos diciendo que tenemos un país republicano, representativo y federal. Y esto quiere decir nada, digo. Este país sigue sin ser federal. La idea de la república que tienen, como hemos comentado con el filósofo Julián Fava más de una vez, es una idea moral de la república, es una idea estúpida en estos tiempos. Es una idea excluyente. Pero claro, es además una idea excluyente. Ahora, es una idea de unos cuantos que saben de qué se trata, y además es una idea mentirosa. Porque te hablan de la independencia de poderes, en vez de explicarte la interdependencia de los poderes, porque en nuestra Constitución dice que el gobierno está constituido por tres poderes, que entre ellos están relacionados y controlados, que 2 provienen de la voluntad popular y el tercero tiene un aspecto técnico y otro de control de esas 2 partes. Sin embargo, te hablan de la independencia y dice, bueno, como instalan tantas cosas de sentido común que no tienen nada que ver con nada y que te tienen discutiendo lo que no debe. Como nos pasa ahora, que nos tienen discutiendo, todos los días estamos mirando a ver qué dice la tele sobre cuánto está el dólar. Y no te dicen, por ejemplo, y vos debés saber, vos lo vas a explicar mejor que yo, que el dólar que ellos lo tienen agarrado así, que en 57, ahora tanto así, alguien debería hacer ese dibujito. Sin embargo, por fuera, como hay una comprensión de que ese dólar está agarrado de una manera así completamente artificial, no tiene exactamente, exacto. Claro. Entonces hay otros dólares que yo ni te puedo explicar cómo es. El blue es el otro que aparece en la tele, pero el bolsa y el liqui y el contado con liqui, toda esa historia ni sé ni me importa, pero sé que lo que sí me importa, que hay la diferencia entre el dólar que tienen así, o sea, el que vos compras con lo que te permiten comprar en el banco. Sí. Vos lo podés comprar a 57 y lo podés vender afuera a 66, o sea,
te compraste 10.000. ¿Cuánto le ganaste? 80.000 en una compra. Así nomás. Ahora, yo no veo que de eso se hable. Como no se habla de la comunicación del Banco Central del día jueves pasado, por el cual dice que si vos tenés, no importa si sos persona jurídica, humana, física, etcétera, de cosas, un fantasma, lo que sea, si vos tenés una cuenta en dólares acá y también tenés una cuenta en dólares en algún lugar en el exterior, también podés tener así un ducto de dólares, porque pueden salir, no hay ningún problema. O sea, vos no podés ir a comprar si sos persona que no es física, que no es humana, digamos, no podés ir a comprar, no podés comprar para atesorar. Ajá. Pero lo podés llevar a los que tenés afuera y los atesorás afuera. A ver, Pablo, hay 400 mil millones de dólares aproximadamente dando vueltas en algún lugar del mundo que son dólares de propiedad argentina, para decirlo de algún modo. El blanqueo ya sabemos que fue una maniobra para dar una especie de pintadita de lavada de cara y qué sé yo. Digo, ¿qué pasa con este asunto? Me interesa en realidad otra cosa que están promocionando mucho los grupos llamados libertarios, ¿no? Milei. Y también, exactamente, que hablan de la necesidad de borrar el Banco Central, hacer que desaparezca el Banco Central, o bien los otros sectores liberales que dicen que el Banco Central sea independiente. ¿Cómo explicas eso en términos históricos? Me parece que podemos buscar que el Banco Central sea independiente, pero la pregunta es ¿independiente de quién? Porque si es independiente del poder político, en todo caso es independiente de nosotros, los ciudadanos argentinos, claro, que somos los que tenemos un interés en que el peso no pierda valor. Claro. Y no queremos que el peso pierda valor, porque justamente en este mundo de finanzas tan interconectadas y sobre todo con las políticas que se han tomado en los últimos años, los movimientos de capitales internacionales generan a su vez cambios en el valor de nuestra moneda, que en definitiva son el poder adquisitivo que tenemos cada uno de nosotros y la canasta que necesitamos para llegar a fin de mes y para comer. Y volvemos al principio de la charla de lo que está pasando en términos alimentarios. En los últimos años, el precio de los alimentos quedó fuertemente atado a lo que pase con el dólar. Bueno, pero digo, a ver, también hizo una operación espuria. Bueno, porque hicieron volar las retenciones. El Fondo Monetario, que todo sale de la izquierda a protestarle contra el fondo, ¿no? Pero el Fondo Monetario vino a la Argentina y le obligó al gobierno a poner retención. La puso mal, como hace todo, puso monto fijo, además le puso a la industria también. O sea, mal como hace todo. Pero te quiero decir, hasta para el Fondo Monetario era necesario hacerlo. Lógico. ¿No? Y ya te digo, si nosotros, cuando venga nuestro gobierno, también tendría que meter mano ahí. Porque si no tenemos como recurso genuino el poner retenciones que te permita despegar, tener un dólar que te permita competir, pero a su vez que pueda despegar el precio del alimento. De grano, de pronto Claro, pero vos sabés que la Junta, ¿vos sabés, Jorge, que la Junta Nacional de Grano la inventaron los oligarcas para que el Estado les compre los granos a ellos cuando era la preparación de la guerra? Se puede manejar de otra manera. Bueno, para eso el general hizo el YAPI. El YAPI, exactamente. Digo, entonces, para eso Guillermo Moreno organizó lo que se llamó la Administración del Comercio Exterior, que tanto lo denostaba. A quien el tiempo le dio la razón a Guillermo, a quien el tiempo le dio la razón diciendo que esto era un experimento oligárquico y que eran unos descerebrados que no sabían qué estaban haciendo, y al final, querido Guillermo, siempre tuviste razón. Ahora, querido compañero y amigo. Esto lo hemos sabido también, hemos tenido discusiones que siempre eran didácticas. En Roma, justamente, cuando estaba Guillermo allá, decía, mirá, yo te puedo explicar las cosas así. Ahora, en la realidad sentimos hacer números. Del mismo modo que le dijo a los accionistas de las empresas de Clarín y todo cuánto estaban ganando sin que nadie se enterara nunca más después de eso. Pero bueno, quiero volver, Pablito, a este asunto. A ver, una de las cosas que está circulando cada vez más y ya cada vez menos subrepticiamente es decir, bueno, estamos tan pegados a la cosa de la cultura del dólar, ¿por qué no dolarizar la economía? ¿Qué significaría eso? Aparte de la pérdida de toda dignidad, digo yo, ya anticipándome editorialmente a esto, ¿no? Pero sería ni más ni menos que perder soberanía. Bueno, Ecuador tuvo su economía dolarizada, y con un gobierno como el de Correa, que fue también con un gobierno cipayo como que tiene un ni Correa pudo liberarse. Es porque Correa, ni siquiera queriendo,
podría Eso haber decía. deshecho ese paso que tomó Ecuador antes de que... Aconsejado de que por asumiera Caballo, fue uno de los Correa. asesores Caballo allá. Contame en qué consiste, Pablo, la idea de dolarizar una economía. Bueno, consistiría meramente en que pasemos a tener al dólar como moneda para todas las transacciones. Hoy por hoy podemos decir que somos una economía bimonetaria porque usamos el peso para la mayoría de nuestras transacciones del día a día, Cotidiano, claro. cotidianamente, y se usa el dólar para determinadas transacciones que son de montos más importantes. Para como los puede ser registrables. propiedades, por Pero, claro, ejemplo. pero las propiedades están cotizadas en dólares. Vos no sabés cuánto sale un departamento si no lo medís en dólares. Por eso. Tremendo. Exactamente. Ahora, hay países como El Salvador, también, aparte de Ecuador, creo que es El Salvador y algún país más que Y todo. Panamá, sí hay Bueno, que algunos. están con economías dolarizadas. Digo, Ecuador ya está visto cómo están las cosas. ¿Cómo le va a esos países en general? Digo, son factorías finalmente. Sí, son el mejor ejemplo de un modelo de país en que terminás dependiendo de las exportaciones que vos puedas hacer, porque en definitiva la cantidad de moneda que esté circulando en tu economía depende de las exportaciones que vos puedas hacer y de la moneda, de la cantidad de moneda que vos puedas traer hacia la economía. Quedás atado de esa manera a los vaivenes de los precios internacionales de los bienes que vos vendas, que en el caso de Ecuador es un commodity como el petróleo, Claro. y en nuestro caso mayormente serán los granos. Granos o Vos granos. dirías que es imposible imaginarse un desarrollo productivo, industrial, federal de la Argentina si estuviera dolarizada la economía. No hay ningún país que se haya desarrollado sin moneda. No hay. Claro, no hay colonia próspera, como para citar una claro, no hay frase. economía próspera. Yo no sé cómo será la situación de Portugal con el asunto de que ellos tienen el respaldo del Banco de la Comunidad, Del Banco Europeo. del Banco Europeo. Que lo del va a Banco pertenecer Central porque lo va a manejar Europeo. Lagarde. Sí, pero O sea, ellos- no es su moneda. No, claro. Pero claro. pudieron romper con el fondo, Bueno, No. tienen otro economía que, como decía, que no es cuestión de cambiar de collar, sino de dejar de ser El perro, claro, decía. Ahora, Pimpi, ¿cómo? Tampoco, ¿cuántos se podrán decir? No sé, ¿no? Yo digo, ¿Cómo? ellos tampoco Yo no sé cuánto están, tiempo lo ¿verdad? podrán sostener, si es lo que querés decir, Pimpi. No, más que sostener, No, es hacia yo dónde digo, van. digo, claro, que- ¿qué desarrollo posible tiene? Ahora, Así. sí. A quien tenga dudas, Cristian Fíjate. Lagarde, expresidente del fondo, va a presidir el Banco Central Europeo. Exactamente. Además de haberse afanado cerca de 400 millones de euros en Francia, por Pero lo cual está además condenado. porque además nosotros tampoco podríamos decir que el fondo es el responsable de lo que nos pasa ahora. Nosotros llegamos, todas las veces que llegamos al fondo es por los desatinos de los gobiernos que nosotros tuvimos, por dictadura o como en este caso por el experimento oligárquico. ¿Ah? Porque al fin y al cabo, ¿por qué vamos al O el fondo? radical Porque de primero, Rúa, qué sé yo. porque primero se endeudaron todo lo que pudieron, y cuando ya nadie más les quería prestar. Ahora, Todo lo que pudieron y más. En el momento que se pide el préstamo al fondo, en el momento que se da ese paso fatal, digo, ¿hacía falta esto, que la economía reclamaba eso de algún modo? No, de ninguna manera. De Eso ninguna es- manera. yo creo que este punto es central para quienes nos están viendo y sepan las decisiones que toma un gobierno que es antipopular, además de apátrida, ¿no? Pero, Antipatria. Ahora, digo, Juan, yo le quiero preguntar con cuánta plata se va a encontrar Alberto Fernández espera, en el Banco Central. déjame que me conteste primero por qué Sí. carajo ingresaron estos tipos al fondo, ¿no? ¿Por qué el fondo nos dio esa cantidad de plata? Mira, yo te diría que analizando la letra fría del acuerdo, Y la letra chica, había mucha la letra también chica ahí. del acuerdo, llegás a la conclusión de que el acuerdo es político y no técnico. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo que dice es, nosotros, Fondo Monetario, le prestamos a la Argentina 57.000 millones de dólares porque creemos que los va a poder devolver. Y hacemos toda una serie de cálculos con determinados supuestos de crecimiento económico, de inflación, a través de los cuales se va a generar esa plata que va a permitir repagar el préstamo. Para lo cual se recomiendan medidas específicas. Claro, y cuando vos ves esas premisas de qué tenía que pasar para que la Argentina pudiera devolver esa plata, eran premisas que de ninguna manera se iban a cumplir. Decía que íbamos a crecer 3% por año durante varios años, sin tomar necesariamente ninguna política que llevara hacia eso. Claro. Decía Claro, que la inflación claro. iba a tener un sendero decreciente a lo largo de los años y que íbamos a llegar a un dígito de inflación en el término de las 3 o 4 inversiones, años, porque me piache, que iban a ¿no? venir un montón de inversiones, decían un montón de cosas que realmente no era tan difícil darse cuenta que eran un disparate y que no iban a pasar, que tenían una mínima probabilidad de ocurrencia. Y sin embargo se avanzó
con este acuerdo. Eso fue meramente maquillar una decisión política que ya estaba tomada y que fue tomada seguramente por los países centrales que son los que manejan el Fondo Monetario. Digamos, el para qué. Digamos, cuando un gobierno acepta esto, decisiones tomadas en los países centrales, digo, claramente está entregando soberanía y todo lo demás, pero ¿para qué? Bueno, para Macri era para llegar y poder aspirar a ser reelecto. Para mí era nítidamente la necesidad de tener los recursos para poder. ¿Pero vos crees que el tipo va a ser reelecto, Pimpi? No, yo no es que yo crea, yo no creo, ni lo que digo es que creo que el proyecto por el cual ellos tienen que ir al fondo es para que no se les deshilache todo antes de tiempo. Claro, ¿entendés? Pero digamos, para eso deberían haber puesto algo de esa guita para circular en algún tipo de cosas, ¿no? Para mí, Pimpi, para mí el pedido del fondo era para que después se la fuguen estos pocos pícaros. Para mí, esa fue... Está bien, pero esto es que... Está bien. Porque ¿dónde están las inversiones? ¿Qué calmaron? Está la gente en la calle, hace más de ¿cuánto tiempo que está la gente en la calle? Ollas populares... No calmaron nada. Sigue el Banco Central sosteniendo el dólar, no sé hasta cuándo, que vuelvo a decir que lo están sosteniendo ahí. Pero además, ¿a quién le importa? ¿Cuándo vieron un dólar? Dice el general, bueno, ¿cuándo usaron algunos de los dólares que ven ahora? Porque ¿para qué va a servir eso? Lo que pregunto es, la idea era que algo de esa guita que entraba por el préstamo del fondo fuese invertido en el maquillaje que tienen habitualmente las políticas de estos gobiernos. Me parece que mayormente el objetivo de esa plata era frenar una crisis de deuda que hubiéramos tenido en 2018, pues los acreedores privados no estaban dispuestos a prestarnos más plata. El único lugar al que había para recurrir en ese sentido era el fondo, claro. Exactamente. Entonces, con esa plata, la idea era, pateamos un poco de tiempo más este tema, lo pateamos para adelante 1 o 2 años, los que fueren, y llegamos bien a las elecciones de 2019 en condiciones económicas quizá no óptimas, pero con algún grado de estabilidad, si le podemos llamar así, y después se verá. Y después ellos el experimento, después verá qué pasa con el experimento. Después es el genocidio, digo. Si no te cargas 10 millones de habitantes al hombro, Por supuesto, salida. Pero todo eso, para mí eso no le interesa. Y es verdad que ellos, digamos, han usado esto y desde el mismo día que han entrado los dólares del fondo, han usado eso para la timba y se han beneficiado todo el mundo que rodea al gobierno, y con la complicidad, por supuesto, del fondo, que como bien dice Pablo, se notaba, aún para los que no entendemos sobre eso, se notaba que había una tensión entre las decisiones políticas del fondo y las opiniones técnicas de los burócratas del fondo. Porque todas las decisiones, todas las fundamentaciones increíbles, digamos que era obvio que no eran, bueno, y que ahora lo que les estará pasando es que ya ven que encima ni con todo eso el inútil puede llegar a ganar la elección, ni con todo eso, porque ¿no te sonaba aún más raro durante este año cuando los encuestadores, los comentaristas te decían que las elecciones estaban parejas y que tenían buenas posibilidades de reelegir? Vos decías, ¿es posible que nosotros, en el estado de destrucción que estos yo confiaba tipos en mis consultas dejando populares, te juro. Claro. Bueno, pero el que estaba impuesto, yo me preguntaba al Facundito si no te llegó al estudio todavía han pedido un tal Duhovne que se quedó sin trabajo, pobre, ¿no? Porque no, creo que él cobró una indemnización mucho más grande que cualquier trabajador. ¿Qué pasa con los laburantes? Digo, ¿cómo está funcionando esto? Está funcionando muy mal. A ver, a mí me ha pasado en una radio, está bien, uno de los dueños está preso, Ferreira, Gerardo Ferreira, qué sé yo, digo, no estoy hablando mal de él, sino que gané un juicio, gané un acuerdo, qué sé yo, y no lo cobré casi como 2 o 3 años de esto. ¿Qué pasa con...? Estamos en una situación muy complicada. Por parte de los trabajadores, primero por parte de las empresas, se está viendo un ajuste en grado de la cantidad de trabajadores que tienen, que es enorme, que principalmente responde a la crisis económica. Esto, creo, un poco estaba escuchando lo que decía Pimpi, yo creo que tiene que ver un poco con una cuestión cultural, por parte de los empresarios, de creer que son diferentes. ¿De qué nivel de empresario estamos hablando, Facundo? Hablamos de pymes, hablamos de pequeños comercios, hablamos de pequeñas fábricas del conurbano o de pequeños comercios de la ciudad de Buenos Aires, que están ajustando muchísimo lo que es la masa de trabajadores por una cuestión de que no tienen consumo.
O sea, como la economía se está cerrando, el círculo, sí. no hay consumo. Yo tengo un local de ropa, tengo 4 vendedores, tengo que despedir a 2. Ahora, los juicios laborales, o mejor dicho, los reclamos laborales, también se están complejizando, porque así como no tienen plata los empresarios para pagar el salario, tampoco tienen plata para pagar las indemnizaciones. Entonces entramos en un círculo en el cual el trabajador... ¿Qué pasa ahí? A ver, X hace un juicio a la empresa Y, la empresa griega dice, y bueno, no puedo pagar la indemnización. Y lamentablemente vamos a tener que ejecutar la sentencia, vamos a tener que trabar un embargo sobre alguno de los bienes del empresario. ¿Y sucede esto? Pasa todo el tiempo, pero el tema son los plazos. Recién decíamos que tenemos solamente 50 jueces a nivel nacional del trabajo y 11.000 juicios por juzgado, que va creciendo constantemente. Entonces, imaginemos que un trabajador, yo tengo un conocido que está en juicio desde el año 2011. Y todavía no lo cobró. Que perdió el laburo, que se quedó en la calle, que sabe que tiene razón, ¿qué hace mientras tanto? ¿Qué hace? Cobra un fondo de desempleo de 4.000 pesos por mes, que es lo que te da el ANSES hoy, que no te sirve absolutamente para nada. Y que tenés un plazo máximo de cobrarlo de... Sí, de entre 6 meses y un año, dependiendo, porque también los cálculos... de tu antigüedad, es un galimatía eso. Es una locura. ¿Y qué hace? Se compra una bicicleta, se pone una caja atrás y sale a trabajar. Por Dios, es tremendo. Hoy conocimos una noticia que deberá resolver la justicia penal acerca de la culpabilidad o no de la persona que atropelló a los 2 agentes de tránsito. Si nos corremos un poco de la esfera penal y vamos a lo laboral, pensemos, esos agentes de tránsito son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Monotributistas. Son monotributistas. Esto nosotros lo denunciamos hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque recibimos en el estudio casos de trabajadores que nos consultaban si estaba bien que ganen de hoy de bolsillo 25.000 pesos. Claro, y esa es la precarización laboral. Es una precarización de hecho, o sea, como no la pudieron hacer formalmente a través del Congreso, la hacen de hecho, la hacen habilitando aplicaciones que negrean a los trabajadores y que permiten que estén totalmente desregularizados, que no tengan seguro, que no tengan obra social, y lo hacen con la misma contratación del Estado. Entonces, al margen de lo penal, supongamos que hubiera sido un accidente, supongamos que esta persona la hubiera atropellado un auto o hubiera tenido un accidente, un esguince en la vía pública. ¿Quién se hace cargo del salario? Primero, porque al ser monotributista yo no sé si el Estado les va a seguir pagando cuando estén de licencia. ¿Quién se hace cargo de el tratamiento médico que van a tener que tener? Porque no tienen obra social, a menos que se la paguen ellos. No tienen ART. Obra social seguro. Pueden tener si son monotributistas, si porque no tienen ART. Si la eligen por opción, si la eligen por opción, se la paguen ellos. Por opción, y lo que hacen estos contratos. Y después te lo hacen igual. ¿Cómo es, Jorge? Claro. Para que la gente entienda, estos 2 agentes, que una de las chicas falleció, el otro está muy grave, el otro muchacho, le facturan al gobierno de la ciudad. Exactamente. Es de una perversión. Porque ¿qué tiene que hacer el gobierno de la ciudad? Ponerlos en planta transitoria o en planta permanente. En planta permanente superado los 12 meses porque es una prestación de servicio regular. Claro. Hablamos de monotributo cuando tenemos alguna persona que realice una actividad independiente. Acá hay una subordinación técnica, económica y jurídica. Claro, la Ley Nacional de Empleo y la Ley de Contrato de Trabajo lo caracterizan como una relación de trabajo común y corriente. Claro. Entonces, como decía Ezequiel en un momento, es una decisión política lo que hace el gobierno con la gente en situación de calle o con lo que hace con la emergencia alimentaria. Claramente es una situación política, es una decisión política. Si el mismo gobierno, si el mismo Estado que responde al mismo signo político del gobierno nacional tiene trabajadores desregularizados, ¿cómo no? Es una decisión política. Ahora, Pablo, vemos, hay una cumbia famosa que está circulando, la que dice Macri ya fue, Vidal ya fue, etcétera. Sacó Vidal la suya, atensado, ¿Sí? Sacó María Eugenia Vidal su jingle de campaña. Hagámosle llegar, porque va a ser el último que cumpla en el poder en feliz cumpleaños, porque intentó hacer, su ex marido, el intendente Taliaferro, intentó hacer un cumpleaños en una plaza, y parece que no fueron ni los vecinos que estaban ahí. Había gente que ante la tele protestaba y decía, yo me tomé un taxi hasta acá, no sé dónde habrán venido, pero bueno, muchachos, parece que va por otro lado, con la gente no se meten más, ni siquiera para festejar, Dios mío. Pero bueno, la cumbia, ¿qué dice la de Vidal? ¿Ya fui? No, la de Vidal con un cinismo, te habla de las obras, de la educación pública. La educación pública, la misma persona que permitió que murieran los docentes, los trabajadores de la escuela en Moreno. Sí, Sandra y Rubén, la que se va a ir, va a dejar la gobernación con 200 escuelas menos, porque cerró escuelas. Claro, sí. O sea, esa misma hace un jingle de campaña mintiendo, como ya nos tienen acostumbrados, mintiendo.
Creo que está muy bueno lo que han hecho los compañeros de esta... Si vos querés la reta también, creo que es muy bueno. Y también, o sea, se trata de concientizar al vecino porteño que tenemos que recordar que en el 2017 más del 50% del padrón electoral porteño votó a la demente de Elisa Lilita Carrió. Sí, y que la competencia para la jefatura de gobierno fue con alguien que fue embajador en Washington y que ahora es candidato a senador, Martín Lustó, Dios mío, que fue el mismo que hizo las cuentas de la 126. Exacto. Acuérdense de estas cosas. ¿Qué pasó? Por Dios. Bueno, Pablo, quería preguntarte respecto de esto. Sabemos cómo están las finanzas de la nación, sabemos cómo están las finanzas de la provincia y muchos sabemos cómo están las finanzas de la ciudad también, que están destruidas, quiero decir. ¿Por qué no se nota esto? ¿Es tan contra natura este Estado porteño? No se nota, me parece a mí, porque la presión tributaria en la ciudad de Buenos Aires es fuertísima, tremenda, al nivel de las principales capitales europeas, pero evidentemente hay muchos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que están dispuestos a pagarlo y que se han acostumbrado a que vivamos en un estado como es la ciudad de Buenos Aires, que cobra altos impuestos al nivel de las capitales europeas, al nivel de Bruselas, París, y que sin embargo no nos dé prestaciones a nosotros como ciudadanos, porque en definitiva lo que vemos es obra pública para embellecer determinadas cuestiones de la ciudad, pero cuando vamos a los temas principales que hay que atender, en principio la división de la ciudad norte y sur, que es abismal también, ¿no? La distancia que hay. Por supuesto, pero vemos habitualmente las noticias sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas, toda la temática que tiene que ver con la salud. Entonces, me parece que ya son muchos años de este color político y tenemos que decir que en términos de finanzas públicas la situación es análoga a la de la nación. O sea, estamos entonces, recordemos la ciudad que recibió Macri en su momento, hace 3 periodos ya, y pensemos en esta ciudad donde además, allí donde se abra, que ya se debería haber abierto, una investigación sobre las licitaciones para lo que se te ocurra, vos que estás mirando, lo que mires alrededor en la calle, los palitos amarillos de la bicisenda, los cosos esos de metal que están... Las veredas que se rompen y se... Sí, yo digo que ese tema de las veredas sería una punta para que la auditoría de la ciudad, que está en manos de la oposición como presidencia de la auditoría. Sí, creo que está la esposa de Juan Cabandier. Sí, tendría que, Segura creo que se llama, Cecilia Segura, ¿no? O estoy hablando macana. Bueno, capaz que no importa. Ponele. Pero Asegura todavía la deja. Asegura su ciudad empresa. Esperemos que a Cecilia no. Esperemos que no a Cecilia, es cierto. No, vos sabés que estaría bueno investigar cuáles son las empresas que están haciendo las veredas. ¿De quién son las empresas que están haciendo todo Creo el tiempo? Creo que estaba Iexa metida, que era la de Ángelo Calcaterra. Habría que mirar, ¿no? Sí. Porque vos sabés que en la reforma tributaria que ha hecho aprobar Rodríguez Larreta en la ciudad, ha exceptuado de ingreso bruto a las empresas que arreglan veredas. ¿Qué hacen ahora pública vereda? ¿En serio? ¿Vos dirías que es una tarea así de primera prioridad en el desarrollo de la... Y sobre todo tantas veces, Pipi, porque te parece, viste... Eximirla a las empresas que hacen veredas. Yo tengo que a quien investigue y se dedique a la política en la ciudad, estaría bueno tomar esa puntita y ver quiénes son. Habría que pedir informe en la Inspección de Justicia. ¿Cuáles son las empresas que están inscritas para esa tarea? Y bueno, investigar quiénes son los propietarios. Capaz que ahí hay una punta para que se caiga la careta de los que dicen ser los adalides de la transparencia, ¿no? Que es una cosa verdaderamente vergonzosa. Y puedo meter un bocadillo que acá no me dejan ni hablar en este... No, pero quiero comentar una cosa. Por favor. Correrme un poquito y no. Dale. Yo te traje, pero no te lo pienso dejar porque me lo han dedicado a mí. Está bien, está muy bien. Puedo tratar de conseguir un libro que lo publicó el Senado por instancia de la senadora Mirkin y lo reelaboramos para que pueda salir. Nos tomó 2 años y demás, pero está muchacha que salió. Que se llama El valor del tiempo. La autora es una doctora en sociología española que se llama María Ángeles Durán Heras. Ella es de las primeras pioneras en mirar que la economía tiene... Cecilia Segura. Era. Muy bien, claro, era. La María Ángeles fue de las primeras en cuestionar cuando era estudiante toda. O sea,
por ahí no, digamos, en su juventud empezó a cuestionarse por qué en todas las exposiciones de economía hay toda una parte que está oscura, que es la economía diría, en principio, del hogar. En segundo lugar, diría, la economía de la que nos ocupamos principalmente las mujeres, lo comunitario, lo de socializar, mucho lo del hogar. Y es una economía que descansa en las mujeres y que no se computa, no se valora, no se remunera, no se mide, no se considera trabajo. Bueno, de hecho, mañana es posible que se dictamine en la Cámara de Diputados una ley para que se hagan encuestas de uso del tiempo, que son las que permiten medir esa contribución que, como no está remunerada, vos no la podés medir en pesos, la podés medir en tiempo. Y después que la mediste en tiempo, tenés distintos mecanismos posibles para valorizarla económicamente. Podés, por ejemplo, si vos la medís el trabajo no remunerado y hecho por las mujeres, podría decir, bueno, pongámosle el promedio de los salarios de las mujeres. ¿Cuál es? Adjudicarle ese valor a esa cantidad de horas y te va a dar un valor de cuánto es el aporte económico. Esa es una posibilidad. Hay varias otras maneras de valorizarlo, porque como cuando vas a encuestas de uso del tiempo, decís cuánto tiempo empleaste ayer en lavar, en planchar, en hacer compras, en llevar a los chicos a la escuela, en darles de comer, en preparar la comida, en organizar la tarea, bla, bla. Ni te digo, nosotros hicimos la primera encuesta de uso del tiempo en el año 98, yo era legisladora de la ciudad, organizamos con el Observatorio Urbano una encuesta, la hicimos solo para mujeres porque es una encuesta un poco cara, porque no es una encuesta así de 3 preguntitas. Sí, claro, vos te tenés que sentar con un cuadernillo que la gente describa cuáles fueron las tareas que hizo. Pero lo más espectacular es que todas las encuestas te vienen mostrando. Ahora, cuando yo era legisladora, propusimos una ley que se aprobó en la ciudad y ahora la reformaron un poco, pero más o menos mantiene el espíritu, que es que la ciudad haga encuestas cada tanto. En realidad he hecho una en el 2005, he hecho una en el 2016. Pero bueno, por lo menos han hecho. Y el INDEC hizo una en el 2013. Esa es muy polenta, porque el INDEC, imagínate, en la encuesta permanente de hogares hace 65.000 entrevistas. Es un número impresionante y además abarca el grueso de la población urbana del país. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo más curioso, la nuestra era modesta. Nosotros entrevistamos 1.500 mujeres en una muy buena muestra de capital. Y solo mujeres, porque si queríamos medir con varones también nos costaba el doble, porque para que tuviera el mismo peso, estadísticamente vos tendrías que... Bueno, ya eran 3.000 personas ya. Claro, teníamos que haber tomado... Entonces, pero para nosotros sirvió para mostrar, ¿entendés? Para mostrar. Y todas las demás llevan toda la misma dirección. Y te digo rápido los números que te muestran. 90% de las mujeres, y más en realidad, hacen alguna tarea doméstica de cuidado. Más del 90% de las mujeres. Alrededor del 60% de los varones hacen alguna tarea de ese tipo. Cuando, parecería que, pero no es para tanto. Bueno, ahora miremos cuánto tiempo cada uno se dedica. El tiempo de ese 90%. Claro, y el tiempo del 60%. Entonces, ¿qué es lo que pero te digo que es impresionante que todas las encuestas muestran más o menos lo mismo. Los varones dedican para lo que llaman tareas domésticas, que ahora los sociólogos la dividen. En realidad yo digo, todas son tareas domésticas y tareas de cuidado, porque vos cuando cocinas también estás cuidando, pero bueno, ponele las diferencias entre tareas domésticas y tareas de cuidado. Tareas de cuidado específicamente los mayores, las personas con discapacidad, los niños. Y las tareas domésticas, todo lo otro que te puedes imaginar, lavar, planchar, cocinar. Digamos, para las tareas domésticas los varones usan la mitad dedican la mitad del tiempo que las mujeres. Y no es porque seamos más rápidos. No, o sea que hacen bastante menos. O sea que encima bastante más ineficiente. Bueno, le da vergüenza reconocerlo, pero eso sí. Y para las de cuidado, los varones emplean 1/3 del tiempo que las mujeres. Entonces vos fíjate, si vos todo eso lo pones en la licuadora, ¿qué te sale? Que las mujeres nos ocupamos de entre el 75 y el 80% de esas tareas no remuneradas y los varones entre el 20 y el 22%. ¿Qué otra cosa ves vos con esas encuestas de uso del tiempo? Vos ves que, ¿has visto que dicen que hay una brecha salarial entre las mujeres y los varones? Y que hay alguna gente que cree que nosotros cobramos menos que los varones. Y eso no es cierto. Acá pasó el peronismo, hermano. Y desde el peronismo, en Argentina, el trabajo tiene el mismo valor
digamos, el salario es el mismo por igual trabajo. ¿Dónde está la trampa del asunto? Porque ¿sabes de qué sale el número de que nosotros tenemos el 74% del salario de los varones? Sí. Porque los ingresos, cuando vos mirás en los ingresos, esa es la relación. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos mucho menos, no mucho menos, nosotros tenemos ponerle un 66% del tiempo que tienen los varones en trabajo remunerado. Ajá. Entonces ese cachito que ellos nos sacan de ventaja de cantidad de horas que trabajan cobrando, nosotros la superamos en trabajo que no cobramos. Que no cobramos, claro. O sea, la jornada laboral de una mujer, en promedio, es bastante más grande que la de un varón, pero lo que percibe de remuneración es como poner como si fuera 2/3. Todo lo que te digo no es completamente exacto. Hay otra razón de desigualdad que también está vinculada a no valorizar, a no generar servicio público, a que no haya suficientes jardines, a que no haya lavadero, a que no haya sistemas de comida para, ¿entendés? A que no hay conciencia de que ese servicio que se presta en el hogar es un servicio que es de interés general, no es solo cosa nuestra, ¿verdad? Que es, ¿has visto que le llaman el techo de cristal? ¿Qué quiere decir? Dicen que nosotras no podemos llegar a superar un cierto techo, ¿no? O sea, ¿y por qué pasa eso? Vos miralo en la universidad. Las mujeres somos más inscriptas como alumnas, somos más de docentes, somos más de todo, menos más rectora, menos más decana, menos más profesora titulares con dedicación exclusiva. En la medida en que en la pirámide laboral vas ascendiendo, o sea, un hombre de una universidad que es la rectora, ¿no? Que tiene una rectora, que es una capa total, ¿no? Absolutamente. Bueno. Y en La Plata también, perdón. En la Universidad de La Plata creo que también tenemos... Está bien, son dos, seguí. Sí, no es malo, No, por eso digo. Hay alguna que otra de más, pero en cierto modo también es difícil. Son situaciones complejas que requieren que las miremos amorosamente y en conjunto. Porque, por ejemplo, nosotros trajimos, cuando yo estaba como presidente del Consejo de la Mujer, trajimos una española, con la cooperación española, trajimos una española que estaba en estos mismos temas que la María Ángeles. Ella no podía venir, vino una muchacha más joven, qué sé yo, y ella contaba las experiencias que se hicieron para generar desde lo laboral alternativas para esto. Entonces, por ejemplo, vos podrías pensar que una empresa has visto que las empresas también tienen su costado de discutir cómo pueden ser mejores en sus recursos humanos, en que la gente esté mejor para el trabajo. Claro, que esté mejor porque han descubierto, y es obvio que si vos estás cómodo en tu trabajo, vos rendís mejor. Si vos estás a gusto en el trabajo que haces, vos también vas a ser más eficiente. Es como una cosa tan obvia que no haría falta meter especialistas, pero bueno, entonces suponete empiezan a pensar cosas. Entonces te ofrecen que vos puedas acortar tu jornada laboral. Que no cualquiera te puede ofrecer eso, no cualquier empresa puede eso. Por ejemplo, una empresa que tenga una maquinaria que funciona en 3 turnos de 8 horas o en 4 turnos de 6 horas, que no pueden parar nunca, bueno, tampoco pueden tener el quilombo de decir cada 4 horas cambiamos, o sea, no cualquiera puede, pero algunas pueden. Ahora, cuando te ofrecen, ¿qué pasa? ¿Quiénes aceptan? Nosotras. Porque eso nos da un poco más de tiempo para atender a la familia, para administrar eso. Y entonces después cuando hay que elegir un encargado de turno, cuando hay que, no, porque además te pagan menos, pero cuidado, o sea, te ofrecen la alternativa, pero no conservándote el sueldo, obviamente. Entonces, cuando hay que elegir un encargado de turno, ¿te van a elegir a vos o me van a elegir a mí? Claro. Y te van a elegir a vos, porque vos tenés disponibilidad, porque vos tenés la retaguardia cubierta. Claro, nosotros no tenemos otra ama de casa atrás que esté resolviendo. El varón puede salir de su casa en general y sabe que la cosa funciona. Mira, nosotros en el año 2000, yo presenté un proyecto y otros legisladores también para crear el registro de deudores alimentarios en la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que no cumplir con alimento en nuestro país es un delito. Sí, totalmente. En el Código Penal. Sí, totalmente. Te pueden llevar preso. Ahora, suponete que vos no cumplís
no es para varones ni para mujeres, No, nada más que por los supuesto. incumplidores curiosamente suelen son ser varones, mayormente varones, ¿no? Pero suponete que vos no cumplís, te llevan preso. Mira vos, no le das plata al chico. Todavía encima la vergüenza del chico tener al padre preso. Sí. Y encima todavía hay que llevarle algo de comida a la cárcel porque le dan mal negocio. Todo mal, Todo mal, pésimo cierto. negocio. Entonces lo que nosotros hicimos fue proponer el registro de deudor alimentario, que ahora se está discutiendo para que sea nacional. Lo impulsaba desde el año 83 la Irma Roy. Ah, mira vos. Recién ahora Irma Roy. tal vez se apruebe, todavía no está aprobado. Mira Qué vos, bárbaro. es muy Es tremendo, costoso. es tremendo, pero pero- ¿saben en qué consiste? En que vos, ¿has visto cuando vas a sacar el carnet de manejo te lo piden? Sí. Bueno, nosotros empezamos proponiendo que nadie pudiera ejercer un cargo político si tenía deuda con su familia. Deuda que tiene que estar consolidada Sí, a través claro. de un juicio, por supuesto, no es que vos... Porque vos fijate lo que es nuestra cultura. A vos por cualquier pavada te meten en el veraz, y si estás en el veraz sos Totalmente. muerto civil si tenés que hacer negocio. Ahora, si vos no le cumplís a tu hijo, no vas al veraz. No vas al veraz. No se te impide nada, no te avergüenza a nadie. Y Entonces, porque para con el sistema esto... financiero, ¿qué le importa? Bueno, pero no es solo el sistema financiero, Ezequiel. Es nuestra sociedad. Ojo. Es totalmente, es una comunidad Bueno, es desorganizada. nuestra sociedad Somos también que nosotros. votó. A pesar de todo, Pimpis, más de 7 millones de personas votaron a Mauricio Macri. Somos una sociedad bastante complicada. Bueno, bastante este complicada. registro de deudor alimentario Sí. lo que hace es ayudar a que cumplas. No Totalmente. es meterte preso. ¿Y sabes qué es la cosa que nosotros hicimos una pequeña encuesta callejera, así como las tuyas, pero sin aspiraciones de ser estadísticamente válidas, pero Ajá. para darle una idea. Hicimos una encuestita hecha por nosotros, ¿no? Año 95. Y las cosas que encontramos eran, todas las personas que le preguntábamos conocían a alguien que tenía quilombo tenía porque quilombo. había incumplimiento. En todos los casos, el que no cumplía era el varón. En muchos casos, la razón que las personas creían que era lo que estaba detrás era que el varón había dejado de vivir con esos hijos y había Ajá. dejado de tener una conciencia permanente de la necesidad de esos chicos. Había casos también donde, sí, entonces vas a ver sancionar a la ¿no querés a la vivir más pareja. conmigo? Ahora vas yo- a ver. que te pase plata que vas a Magoya, ver. claro. Ah, Tremendo, sí. Terrible. pero vos sabés que muchos no es ni siquiera por eso, o sea, ni siquiera es una, ¿cómo te podría decir? Una venganza, una maldad. Es desidia, es desinterés, es distancia. Y entonces vos con meterlo preso no resolviste nada. Además, tiene que intervenir el Estado para resolver, mente la gama para enlomarlo más todavía. Exacto. Tremendo. Así que toda esta cosa requiere una mirada más amigable. Se están discutiendo ahora, por ejemplo, proyectos de ley para establecer sistemas de cuidado. Y bueno, hay que mirarlo, porque nosotros, por ejemplo, el Sindicato de mi casa venimos proponiendo hace muchos años que las mujeres tenemos derecho, como pensaba Evita que debía ser, a tener un salario por el trabajo que hacemos. Ujú. Y a algunos se le caen las medias cuando decimos eso. Moreno lo tuvo en su programa cuando lo tuvimos de candidato a presidente en esta pre-campaña electoral, que las mujeres tuviéramos un ingreso por el trabajo como ama de Que casa. por demás es un ingreso que se va a redistribuir en la economía y que Que va a va hacer a que volver a crezcan las claro, industrias. Totalmente. Y te digo, la experiencia que vos tenés con haber ampliado, como hizo la Cristina, la asignación universal por hijo, que aunque no fue universal, porque es mentira lo que dice la Carrió La de Carrió, decir que claro. era su idea, falso, hermano, falso, y te voy a decir por qué. Porque la Carrió lo que quería era justamente desarmar tejido social, ponerle la plata a los chicos, a todo por igual, da lo mismo. Y lo que hizo la Cristina fue ampliar el radio del círculo que abarcan las asignaciones familiares en la Argentina, Ajá. que es una manera en que el Estado apoya a la familia y a los trabajadores. Claro, totalmente. Pero lo que hizo revolucionario la Cristina en eso fue que lo cobren las mujeres. Ujú. Ahora nosotros estamos trabajando para que todos los salarios familiares lo cobren las mujeres. Pues la Cristina después hizo un decreto para que vos puedas presentarte en el ANSES con el formulario 273 y que vos lo puedas cobrar aunque el que tiene el empleo Sí. registrado Sí, sea claro, el padre. yo me di de baja, me llamó la mamá de mi hija, me dice, che, que voy a averiguar, yo no tenía idea, voy a averiguar, había un montón de plata acumulada,
Le digo, fiancé es urgente, le digo, me doy de baja, le digo, porque lo tienen que cobrar y al toque, en un mes, pum, pum, pum. Pero la mayor parte de la gente eso no lo sabe. Eso lo resolvió Macri que sea con el ANSES automático. directamente. Cuando termine de hacer el ANSES no va a haber más quilombo con esto. Pero te iba a decir por último. Sí. 80% de las personas que se jubilaban por la moratoria, mujeres. Les cambió la vida. Tal vez por primera vez en su vida tenían un ingreso propio. 2 millones de mujeres administraron la asignación universal. No sé los números de cuántas personas estuvieron compañeras en el programa de Argentina Trabaja que se llamaba Ellas Hacen, pero yo las veo en la obra social nuestra. Les cambia la vida, claro, tener un recurso, puede decir, para la mano, no me levanté la mano. Bien. Porque no estoy atada a vos para siempre. Totalmente. Me tenés que conquistar. Totalmente. Incluso siendo un científico, por ejemplo. Querido Dorio. A ver, no, vos te vas a ir. Antes que te vayas, vamos a hacerlo prolijamente. Digo, sí, claro. Yo quiero decir que ni con bolsa mojada la parás a Pimpi, pero además está bueno, porque cuando habla de las cosas que dice tiene identidad y por eso sigue con bolsa mojada. Espero que no sea una amenaza de violencia. Es una metáfora campestre. Tenemos vamos a hacer una ligera pausa para dejarlo ir a Ezequiel Guasore, que se vaya sin hacer demasiado lío. Gracias por la invitación. No, pero querido, por favor, hay más ahora que sos hombre de crónica y qué sé yo. Pero tenemos un material donde están Chiche Helblum, Luis Ventura, gente de la casa. Después de todo, si la señora directora está en condiciones de emitirlo, así hacemos más leve la partida de Guasora. Bueno, a ver, estábamos viendo la ceremonia de los Martín Fierro, entrega de los Martín Fierro de cable. Estábamos viendo a Luis Ventura, el presidente de APTRA, estábamos viendo a Chiche Helblum, hombre de este canal que está nominado hoy, a su esposa y a otras 3 personas que lo entrevistaron, que seguramente son muy famosos, pero ¿viste cómo se viste la gente por esos lugares? Yo por eso debe ser que no me invitan demasiado, ¿viste? Porque no... Sí, es posible que a nosotros nos digan, bueno, usted vaya por allá. Como me dijo a mí, escúchame, al Gordo Valdés no le voy a perdonar que cuando asumió Néstor, 25 de mayo del año 2003, le dije, Eduardo, yo quiero ir a la Cancillería. Venía Fidel Castro, venía Chávez, yo quiero ir, y me dijo, pero vos no estás vestida apropiadamente. Y yo tenía mi mejor traje, un pantalón y un saco negro. Pero Cacho estaba de smoking, no. No, Cacho, escúchame. A él lo invitan lo mismo, que vaya hecho mal trazado, pero a mí el gordo y ahora yo le reclamo al gordo, ¿no? Y se olvidó. Aquí nosotros llamamos, no, dice, yo no te puedo haber dicho eso. No. Expliquémosle a la gente a quien llamaban familiarmente Cacho, querida Pimpi, porque No puedo compartir tanta intimidad con todo por favor, tu público, mi peor es nada. Pero tiene que ver además con una institución. Bueno. Cacho es el presidente de INVAP, la empresa de la provincia de Río Negro que fabrica los radares, los satélites, los reactores nucleares, etcétera de cosas. Un capo total. Así que él se le puede perdonar. Damos un gran saludo, cariño. Él se le puede perdonar que no tenga la ropa adecuada, pero a mí me la perdonaron. ¿Qué va a hacer? Bueno, peor fue una compañera mía que cuando era el gobierno de Menem íbamos a la casa de gobierno en un acto y cuando salimos me dijo, che Pimpi, vos sos la secretaria general, no podés venir vestida de la peor manera, no te podés poner la peor ropa. Bueno. Empecé a tomar nota, pero bueno, perdón, no te quería interrumpir. Yo no trabajando en OEA, no la pegué nunca con el protocolo, ¿viste? Pero bueno, estamos para otra cosa en general. Volvemos a lo que nos interesa. Vamos a mostrar, Pimpi, por favor, a esa cámara que está allí. No sé si los robots tienen un zoom como para acercarlo, para que se vea este libro que se llama El valor del tiempo, cuántas horas te faltan al día, de María Ángeles Durán Heras, y que está publicado por el Senado, la Secretaría Parlamentaria, la Dirección Nacional General de Publicaciones del Senado de la Nación, y que han alentado largamente personas como la Pimpi acá. Y la senadora Mirkin es la que ha hecho toda esa movida. Bueno, el día que vino la María Ángeles, tuvo 3 días, la variamos, pobre mujer, la sacamos por todos lados, que dé una charla, una clase magistral en el Senado, después la llevamos a la UMED, después la reunimos con periodistas y con mujeres del movimiento de mujeres. Después la llevamos a la feria del libro, después la llevamos a Tucumán, que lo entrevistamos al gobernador, lo entrevistamos al secretario de... Cuando le agarró el survenal la devolvieron a España, la pobre mujer, escúchame. Pablito, decías fuera del aire, cuando estábamos viendo lo del Martín Fierro, un comentario acerca de lo que estaba diciendo Pimpi, ¿no? Sí, me parece que es un tema
de total actualidad, porque lo que vemos en las estadísticas es que la mujer es la principal afectada por este momento de crisis que estamos pasando. Lo que vemos en datos, y hablamos de datos oficiales publicados por el INDEC, es que en el caso de las mujeres jóvenes, ellas están duplicando el desempleo promedio que tenemos en el país. O sea, porque se han hecho visibles estas cuestiones de género a partir de cosas muy específicas, cuando fue lo de la ley para promover la ley para despenalizar el aborto y hacer una ley de aborto gratuito, etcétera. Y hay todo un universo alrededor de un tema específico que prácticamente no tiene difusión, no tiene conciencia, quiero decir. Porque además en nuestra vida, en la vida de cualquiera de nosotros, que se supone que somos tipos conscientes, avanzados, que creemos en la igualdad, que somos peronistas y todo lo demás, tampoco creo que tenemos una noción tan precisa de esto, ¿no? Y te voy a decir que te comentaba recién sobre las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Y lo traje a colación porque estábamos hablando de las desigualdades dentro de la ciudad. Vos sabés que cuando vos haces esas encuestas, identificás dónde viven las personas que te contestaron. Entonces vos podés, y además les preguntás cuánto han ido a la escuela, qué nivel de instrucción alcanzaron. O sea, vos tenés una descripción de esa población a la que entrevistaste. Y te digo que es impresionante, porque vos ves cómo en la familia, digamos, de las personas que contestaron, en las familias de la zona sur de la ciudad, es enorme la diferencia respecto de la dedicación a las tareas de trabajo no remunerado con las de la zona norte. Y cada cosa es igual, ¿entendés? Como en el acceso al nivel de instrucción, como en el tiempo que se tarda en los traslados. Bueno, qué sé yo, por ahí si vivís en Belgrano y tenés que venir a la ciudad, al centro te matás, ¿no? Pero en general, por ejemplo, ¿cuánto se tardó en tener alguna oferta universitaria en la zona de Lugano? ¿Cuántos años se tardó? ¿Y cuán incompleta es todavía? Y además la forma que se ha criticado miserablemente la maravilla que son las universidades del conurbano en general, digo, lo que significa además para una comunidad entera. Bueno, conozco muchas y con mucho orgullo he dado charlas en muchas de ellas, esta cosa de un altísimo porcentaje de ser primera generación de universitarios, y son tipos y minas que llegan con una dedicación y una esperanza y una ilusión, y yo te garantizo que se convierten en profesionales de primera. Y que además, te imaginas, eso modifica el entorno, ¿no? Modifica su familia. Nosotros damos clases de Seguridad Social y Previsional en la UMED, en la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, que es la primera universidad que ha sido creada desde un sindicato, del SUTER, y participamos del CITRA, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores. Y la verdad es que es muy precioso. Y vos lo debés ver en la Universidad de Lanús. De las cosas que hace la Universidad de Lanús, además, el otro día hablamos, no me acuerdo con quién, acerca de emprendimientos como el bandoneón que se puede hacer de papel, digo, cosas maravillosas. ¿Cómo es? Hacer un bandoneón es un trabajo artesanal carísimo y dificultosísimo en un país que tiene como una de sus músicas nacionales, el folclore y el tango, el bandoneón. Es un instrumento de lujo, porque no podés comprar los AA de Alemania. Entonces se generó un proyecto según el cual podías fabricar bandoneones de estudio que se hacen con una fotocopiadora prácticamente. Cosas maravillosas como eso, te digo, te nombro uno de los proyectos que pasaron a nivel de un libro con emprendimiento, ¿no? Pero sí, hay muchísimos proyectos y sobre todo el orgullo de llevar la universidad a lugares donde quizás hace 20, 30 años no estaba. Me parece que totalmente, las jornadas que se hicieron, la que vino García Lineras y otra gente, digo, maravillosa realmente, todo así en remedio. Tuvimos a Jean-Luc Mélenchon hace unos días que fue distinguido. Realmente vemos cómo la universidad llega a nuevos lugares y llega a más personas, y en definitiva ese es el camino del desarrollo. Es lo mismo, nosotros saludamos a Anita Jaramillo, por supuesto, tenemos tantos amigos ahí, Pancho Pestaño, bueno, es una troja de amigos y compañeros. Quiero, para ir redondeando un poco esto, me interesa especialmente, Pablo, ver, efectivamente Argentina está inserta en el mundo, tiene un mundo alrededor, y digo, esto tampoco es un descubrimiento, esto de aislarse o no aislarse. También podemos recurrir a las viejas ideas del general Perón, que nunca dejan de ser viejas para estos, y para nosotros nunca dejan de ser novedosas. El ABC fue como una iniciativa para el Mercosur y tantas otras cosas. Pero por primera vez en largo tiempo, la hegemonía mundial va a estar en manos de una potencia no occidental. Digo, esto cambia definitivamente las cosas. Digo, Estados Unidos ha perdido su capacidad hegemónica en lo comercial,
frente a China, en lo militar frente a Rusia y en lo financiero en cualquier momento, ¿no? Por supuesto que eso cambia el panorama y me parece que como sociedad, como país, tenemos que tomarlo como una oportunidad. En definitiva, venimos de muchísimos años de una inserción en el mundo, que es una inserción dependiente, en las que somos meros proveedores de materias primas y no mucho más. Tratamos siempre con gobiernos populares de ir contracorriente de eso, de tener un desarrollo propio. Bueno, nombrabas a INVAP, qué mejor ejemplo que eso para el desarrollo del país. Y me parece que se abre una oportunidad, como veíamos hace unos días en las noticias, que quizás lo que se explora es, bueno, todo este problema de la deuda, sentarnos con China a ver cómo nos puede ayudar a resolverlo. Creo que en definitiva el mundo multipolar, si lo podemos llamar así, que se está abriendo, es una oportunidad para sentarnos mano a mano con las distintas potencias. Y volver a apostar a lo regional una vez más. Apostar a lo regional y apostar desde un punto de vista de soberanía que tenemos como país y no en una relación colonial o de dominación. Yo no sé si tu diagnóstico es muy posta a posta, ¿no? A ver, yo tengo mis dudas, ¿no? Puedo decir que los chinos ya han ganado comercialmente, que los rusos le han ganado militarmente. Eso se puede demostrar en términos, no tengo los números acá, pero en términos de la armada nuclear. Sí, pero vos sabés que a mí me da la impresión justamente que hoy por hoy la revolución energética norteamericana que le ha permitido, justamente lo que permite que un modelo como el de Trump se haya impuesto, porque le ha llevado a Estados Unidos la vuelta al nacionalismo, digamos, a cuidarse, a mirar un manifiesto de grandeza en el caso de ellos, ¿no? Bueno, y por eso el tipo ha ganado las elecciones, claro, porque ha recuperado empleo. Y desde el punto de vista nuestro, yo diría que a nosotros eso, en un sentido, nos ha abierto una oportunidad, porque a nosotros nos mató la globalización. Seguro que sí. Ahora, los chinos van por la globalización, porque ellos vienen capando elefantes, decía, ¿no? Tratando de enchufarte, de venderte todo lo que... Y a nosotros hay que ver si China es el mejor socio para nosotros. Pero ya que Estados Unidos tampoco fue nunca posible un socio, porque nosotros... Por lo menos economías más complementarias que la que tenemos con Estados Unidos. Sí, pero solamente muy en parte, porque vos solamente tenés me parece a mí, una economía complementaria con China si vos te resignas a no tener industria. No, si vos empezás a tener, si querés empezar a tener industria después, para pelear no hay tiempo, ¿no? Como entre nosotros. Sí, pero... no estoy segura, yo no estoy segura. Como no estoy segura de que, has visto que parte de la reserva tiene que ver con ese swap, ¿se llama? No sé cómo se llama. Sí, el swap. Ese monto de yuanes que podríamos acceder y que después hay que convertirlo a dólares, porque después con los yuanes tampoco podés comprar, o sea, son todos números, asientos contables, cosas que se dicen, pero que en la práctica habrá que ver. Entonces yo creo que en todo, yo miraría las cosas de otro lado, pero bueno, yo estudié matemáticas y hace mucho, así que yo no sé. Pero, yo digo, esta instalación de un pensamiento otra vez nacional en el mundo, de ir contra la globalización, porque vos fíjate. ¿Sabés que tenemos hay un teórico ruso, Alexander Dugin, que es peronista? Pero totalmente, que habla de los modelos económicos que propone, el general Perón es maravilloso. Yo estoy... saludamos a la gente de Editorial Nomos y le decimos, busquen el libro, muchachos, chicas, para leerlo, porque vale la pena leer a Dugin. Impresionante. Yo no lo he leído, pero lo he escuchado. No sé si a él... Bueno, he visto cosas de las que él... plantea, me ha parecido maravilloso, porque vos decís un ruso que se ha hecho peronista, leyendo a Perón, ¿entendés? Pero lo ha leído maravillosamente, muy organizada, como poco dirigente. Exactamente, una cosa impresionante. Entonces yo digo esto, a nosotros, vos pensás que cuando era la elección de Trump, Macri quería que gane la Clinton, y no era ilógico, porque la Clinton, igual que él, eran globalizadores. Yo me acuerdo, yo discutía bastante, porque no es que yo quería que gane Trump o algo, ¿no? Pero yo decía, ¿y por qué vos creés que la Hillary Clinton puede ser mejor que Trump, por más bestia peluda que sea Trump? Porque yo no me olvido que nosotros en la guerra de Malvinas tuvimos
el apoyo de Libia incondicional de Muammar Gaddafi. ¿Y quién se ocupó de torturar a Gaddafi? La Clinton, no Trump, la Clinton. Pero ¿quiénes tienen la bomba atómica? Entonces a mí no me venga con el cuento de que Trump es reaccionario y la Clinton es progresista. No, ¿a qué le llamamos progreso? Son los americanos, además. Sí. Ese es un punto, pero el otro punto es que nosotros, durante nuestro gobierno, que tuvimos un desarrollo interesante promoviendo el consumo y el trabajo, nos faltó esa vuelta de tuerca que implique que nosotros no tengamos vuelta atrás. Nos faltó poder encontrar de qué manera la producción, las exportaciones, la industria argentina se vaya haciendo cada vez más eficiente, conquistando mercados. Nosotros hemos tenido que soportar, trabajando con Guillermo, y lo seguimos haciendo, las burlas, las mentiras, que desprestigien el INDEC, que desprestigien toda la movida de Moreno para buscar otros mercados, para buscar a dónde nuestros industriales y nuestros productores podían llevar para conseguir vender, cuando ya todo se venía poniendo ralentizado para salir a vender. Y eso te trae siempre al problema de la Argentina, que si no tenés dólares no podés producir, no podés existir, y te vas al cuerno, ¿no? Entonces yo no sé si el destino es la Unión Europea y China. Yo creo que estamos en el horno, porque eso no es el modelo para nuestra industrialización. El destino tiene que seguir siendo nuestro. El destino tiene que totalmente. Y con la analogía del perro y el collar. Sí, y sabés que por ejemplo, dado que vino Pimpi, yo sé que en estos casos hay que pedirle disculpas a los otros invitados, porque ¿para qué estar más invitados si vienen a Pimpi Colombo, que es un placer y una lección permanente? De todos modos, voy a dejar que nuestros otros dos invitados, Facundo y Pablo, hagan un comentario final para ir cerrando el programa de hoy. Y antes de eso todavía les voy a mostrar, a ver a qué cámara, señora directora, ahí está bien, esta joyita que acaba de salir. Miren bien la tapa y no sean giles, cómprenlo, porque hace falta, hay que ayudar a las editoriales pequeñas. El libro es una conversación entre dos grandes, uno más veterano, como sería Daniel Santoro, el gran artista plástico que hizo la figura de Evita, que no se atrevieron a sacarla, y el otro es el joven filósofo Julián Fava. Peronismo entre la severidad y la misericordia. Editorial en las 40, está en las librerías. Este libro y no sean giles y acérquense a ellos. Ahora sí, querido Facundo Lanza, no se vende. Bueno, conclusión. Antes que nada, es un placer escucharla a Pimpi, no paro de aprender con ella, así que... nos pasa lo mismo nosotros, y hace años que la escuchamos, imagínate, así que tenés para rato. Tengo para rato y no me molesta en lo más mínimo que se lleve todo el programa, porque creo que lo merece y nos enseña. Conclusión final, bueno, la escuchábamos a Pimpi recién hablar de todos los logros del gobierno anterior en cuanto a lo que son los derechos de la mujer, por ejemplo, entre otras cosas. Yo recordaba también la ley de empleo doméstico que fue sancionada durante el gobierno anterior, que no es que se aplique exclusivamente a las mujeres, pero que sabemos que por estadística son mayoría de trabajadoras. Y se me viene a la mente muchos logros, y se me viene a la mente todo lo que perdimos en menos de 4 años, porque esto no pasó en 4 años, esto pasó ya a partir del primer año, empezamos a perder muchísimos derechos, y se fue acentuando a partir del segundo, y a partir del tercero empezamos a ver las consecuencias. Sí, y esto no le conviene a nadie, digámoslo, no le conviene a los empresarios tampoco. Exactamente, a ese punto quería ir. Quería ir al punto de las pymes, las pequeñas empresas, los comercios, las grandes empresas también nacionales, que a la hora de votar pensemos un poco a nivel colectivo, obviamente, porque nos tenemos que solidarizar con el otro, pero si ellos quieren pensar de manera individual, que también lo hagan. Porque si quieren beneficiarse y si quieren que sus industrias crezcan, necesitan un gobierno nacional y popular, porque si los trabajadores no tienen plata, no le van a comprar absolutamente nada. Modificando el Martín es Sonso el Cristiano Mancho si el capital lo domina. Tal cual. Y bueno, esperemos que en la ciudad haya un efecto contagio respecto al resto de las provincias. A ver, Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, vamos, ¿no? Larreta también. Sí. Bien. Querido Pablo Menéndez Portela, en principio gracias, te prometo vas a venir esta semana de vuelta, o la que viene, y vamos a escucharte. Le agradezco a Hernán Bernstein, mi amigo, Hernán Bernstein, que me ha recomendado a alguien como la gente, porque a veces te recomiendan invitados y tenés que tú sabes cómo sacártelo de encima, pero bueno, no es el caso de Pablito. Una conclusión, Pablo. No, creo que mi conclusión, alineada con lo que decía él, creo que se viene un desafío muy grande para el que vaya a gobernar a partir del 10 de diciembre. Va a ser un gobierno que va a estar muy limitado por los poderes fácticos, por los poderes reales, por el poder económico.
y me parece que vamos a necesitar un gobierno que tome medidas activas para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que empiece otra vez a mover la rueda de esta economía que está frenada y que le está costando hambre y pérdida de poder adquisitivo a todos los trabajadores y a los jubilados. Ha sido siempre la cruzada de siempre, por eso nosotros hemos elegido ser peronistas y lo seguimos eligiendo día tras día. Sí. Había una obra que decía, ¿qué era? Que decía, sin teta no hay paraíso. Sí. ¿El Guaso que diga esto? No puede decir teta. Bueno, sin retenciones no hay. Sin retenciones no hay país, no hay patria. No hay patria, totalmente. No va a haber trabajo. Se acabó la leche de la clemencia, diríamos en otro tiempo, pero la teta de la patria tiene que ver con justamente una repartición justa y para un país justo, libre y soberano. Nos vamos por hoy, mañana volvemos con 1 + 1 = 3. El comandante Cuño lo tenemos ahí en Rusia, en la Federación Rusa. Esperemos que tener alguna comunicación de él. Y se están entrenando los Martín Fierro. Ojalá que el programa producido por esta empresa, por 1 + 1 = 3, conducido por Chiche Helblom, a ver, una alegría para los pobres, un disparo para el lado de la justicia. Bueno, buenas noches, muchas gracias y viva la patria como siempre. Thank you.